Buenas noches. El día de hoy les presentaremos un microdocumental de una de las culturas más antiguas de nuestro país, la cultura de Tiwanaku, que se componen por tres grandes épocas: la época aldeana, la época imperial y la época urbana. Respecto a la población, los cálculos más modernos dan para la ciudad de Tiwanaku unos 20.000 habitantes, suma muy alta para los cánones de la época. Era una sociedad multiétnica, pues junto a la población puquina, que era la dominante, estaban los urus, quienes habitaban alrededor de los lagos y ríos, y población protoaymaras. Estos últimos, así como los choquelas, se dedicaban al pastoreo. Además, el control de pisos ecológicos permitía un intercambio no solo de productos, sino de culturas entre las poblaciones del valle y las tierras calientes con Tiwanaku. Así parece evidenciarse en la cerámica encontrada en la isla Pariti, donde están representados diferentes grupos étnicos. Los idiomas utilizados eran el puquina, del que casi solo queda el vocabulario recogido por el franciscano Jerónimo Oré, el uruquilla, hablado por los uruchipayas, y el jaque o protoaymara. Periodo aldeano. En este periodo, el sitio de Tiwanaku estaba ocupado por unas pequeñas aldeas con casas rectangulares, techadas a dos aguas, a las que se adosaba un recinto circular, posiblemente destinado a la cocina. Los cimientos eran de piedra y los muros de adobe. Pequeñas calzadas unían las viviendas. No se han encontrado vestigios de arquitectura religiosa o monumental. Tampoco hay indicios de que existieran clases sociales. Los enterramientos se realizaban directamente en citas de piedras. Los cuerpos hallados indicaban que se practicaba la deformación crematoria. Su economía se basaba en el cultivo de la papa, que para su almacenaje era deshidratada, en la forma que hoy se conoce como chuño. Asimismo, también se cultivaba la oca. Uno de los elementos decisivos fue la domesticación de la llama, lo que permitió el pastoreo. Se formaban caravanas que sirvieron para el intercambio de productos, es decir, un trueque. En el periodo aldeano hay dos tipos de cerámica. Uno de ellos se tiene similitud con la cerámica pucara. Es incisa y pintada de color marrón, rojo y blanco sobre un fondo castaño claro. Son notables las vasijas globulares decoradas con un felino, con el cuerpo de perfil y el rostro humanoide de frente. También otras vasijas tienen una forma de aves. El segundo tipo carece de pintura y algunas de sus piezas están modeladas en forma y figura humana. La ciudad sagrada. En el siglo II a.C. de nuestra era de Tiwanaku dejó de ser aldeas, concentrada de los primeros tiempos para convertirse en la gran urbe ceremonial, que tiene dos centros dominantes: el conjunto de Acapana, con los edificios que la rodean, y el de Pumapunku, situado al sudoeste de Acapana. Ambos muestran la estructura dominable de Tiwanaku, que evidencian la visión propia de la sociedad andina, división que percibe hasta la llegada de los españoles y aún después. Entre los siglos II y I a.C. se desarrolla en la zona occidental del lago Titicaca la cultura pucara, y en Tiwanaku se produce un cambio radical, pues allí aparece un gran centro religioso, junto al cual existe una población estratificada en clases sociales. En este periodo, que podemos llamar urbano, empieza a definirse la forma de un estado que trasciende los límites de la ciudad. También podemos mencionar que nacen otras ciudades y centros como Oje, a orillas del lago Titicaca, Concohuancani, cerca del actual pueblo Jesús de Machaca, y Lucurmata, cerca de las tierras que cultivan por medio de camellones o zanjas transversales que permiten retener el agua de las lluvias para asegurar el cultivo en tiempo seco.
El periodo urbano dura hasta el siglo VII de nuestra era. Para esta fecha ya se había iniciado la expansión del estado Tihuanacota, comenzando así el periodo imperial. Periodo imperial. En el siglo VIII de nuestra era, Tiwanaku se expande políticamente sobre la base de los enclaves preexistentes tanto en la costa como en los valles mesoternos. Asimismo, extiende su poderío sobre el altiplano y la sierra. Esta expansión fue posible gracias al dominio del bronce, que le permitió una gran superioridad militar. La expansión se evidencia por la difusión de los símbolos y elementos tihuanacotas que aparecen en la cerámica y en los textiles de todo el ámbito conquistado. Esta expansión también llega hasta el norte de Chile, San Pedro de Atacama, y muestra relaciones con la cultura de la Aguada en la Argentina. Deja su huella en los valles de Cochabamba y avanza por el norte hasta la ciudad de Huari, cerca de Ayacucho. Allí adquieren modalidades propias. Después del siglo VIII se establece un gran imperio panandino que se expande hacia el occidente hasta el Pacífico y hasta el norte a través de Huari. Incide sobre las culturas Moche y Nazca, y al sur a través de Tiwanaku. Llega hasta el norte de Chile y el norte de Argentina.